Dios les bendiga en esta mañana. Dios les bendiga. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, un aplauso al Señor bien fuerte? Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno, para siempre es su misericordia, dice la Biblia. Si no hubiera sido por esa misericordia de Dios, ya hubiéramos perecido, pero estamos aquí vivos porque su misericordia nos alcanzó un día, nos llamó el Señor. Hemos estado hablando de algo, bueno, el Señor ha puesto en nuestro corazón hablar de la consagración a Dios, porque de verdad que es lo que nos hace diferente, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que somos hijos de Dios? Somos nacidos de nuevo, somos nacidos del Espíritu y fuimos llamados para grandes cosas. De pronto no entendemos a fondo todo lo que Dios ha hecho en nosotros y tenemos que aprovechar ese momento de comprender qué Dios tiene para nosotros. El tema que voy a tratar es: no te descalifiques del llamado. Dios te ha llamado, pero tú puedes descalificarte de ese llamado. Primero, entender el llamado de Dios a nuestras vidas. Dios nos ha llamado, todos los que estamos aquí somos llamados de Dios, porque si no, no estuviéramos aquí esta mañana. De pronto algunos simpatizantes, pero Dios le ha hecho un llamado para que usted avance, entre a la presencia de Dios y vea todo lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque hay cosas que ojo no vio, ni siquiera ha subido en el pensamiento de hombre, es la que Dios ha preparado para los que le aman. En el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 3 al 5, dice: entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: aquí tú eres estéril, no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer alguna cosa inmunda, pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. O sea, Dios le da unas razones específicas a este hombre, lo llama desde el vientre de su madre. Yo creo que lo que dice también Jeremías: antes que nacieras, ya Dios nos había escogido. Por eso estamos aquí esta mañana y tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Yo creo que hemos descuidado mucho la vida espiritual y bueno, las pruebas, las dificultades nos llevan a veces, pero ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy bendigo a este pueblo, bendigo sus vidas, Señor. Gracias por ello, los bendigo con paz, con sabiduría, con gracia tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Es un caso donde Dios hace un llamado específico a un hombre, a una familia. Y es la mamá de Sansón era estéril, no podía dar a luz hijos. Dios hace un milagro en su vida para que este hijo venga, pero venía con un propósito. Yo quiero decirle en esta mañana: usted ha nacido con un propósito. ¿Cuántos lo creen esta mañana? De pronto nosotros no tenemos la profundidad de sacar, pero es la clave. Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero dice Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, estando muertos en pecado. Esa era nuestra condición, muertos en pecado. Dios nos dio vida juntamente con Cristo, nos ha dado vida. Y esa vida no es para hacer cualquier cosa con ella, porque usted ve específicamente cómo le dice el Señor. Entonces el Señor le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, eres estéril, no has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Vas a tener un hijo, pero ese hijo tiene que consagrarlo para mí. Y es la clave, porque yo le decía a los hermanos de la primera escuela: el tiempo que estamos viviendo es la época. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia que estamos viviendo? Hay varios tiempos que han pasado, como la iglesia primitiva, la iglesia perseguida, la iglesia reinante y algunos que han sucedido, pero estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea, que es la que Dios le dice: por cuanto eres tibia, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, estamos viviendo un momento difícil
en el mundo, pero una crisis de fe, una crisis de fe, no una crisis económica también, pero la crisis de fe trae que la economía se baje, que todo, porque es la moral. Entonces, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento también difícil. Los filisteos los tenían subyugados. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado la fe. Entonces, Dios quiere levantar a un hombre con una moral tan alta que desde el vientre de su madre lo escogió y dijo, no puedes tomar vino, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, porque el que va a nacer de ti será consagrado a mí. ¿Cuántos creen que fuimos consagrados a Dios el día que lo aceptamos, el día que vinimos a Él? Dios nos dio una consagración para hacer cosas grandes a través de Él. ¿Cuántos lo creen? Sansón fue creado para hacer grandes cosas. ¿Qué tenía que hacer Sansón? Liberar al pueblo de Israel de manos de los filisteos. Pero él tenía que guardar algunas cosas. Como están aquí escritas, dice aquí, concebirás y darás solo un hijo, no pasará navaja por su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios. O sea, nazareo quería decir consagrado a Dios desde el vientre de su madre. Entonces, pero Sansón se descalificó él mismo. Yo quiero decirte, eso es el cuidado que tenemos que tener, porque después decimos, no, pero es que yo me aparté por tal cosa, porque me miraron mal, falta de madurez y de todas esas cosas. Entonces, lo que yo quiero decirte en esta mañana es clave. Nosotros podemos descalificarnos del llamado. Es maravilloso tener un llamado de Dios ahora. Es maravilloso que Dios nos haya apartado de todas las personas del mundo, porque hay personas que pueden ser mejores que nosotros, que tienen más sabiduría, que tienen más capacidad intelectual, pero que no conocen la palabra. Y hay gente que dice, yo quiero conocer esto, yo quiero entender esto, pero no lo entienden. Pero a nosotros nos fue revelado el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Pero para entrar a ese reino hay que nacer de nuevo, para ver ese reino. Y para ser partícipe de ese reino tenemos que nacer del agua y del espíritu. Sansón nació milagrosamente, eso es un milagro. La mamá era estéril, no podía dar a luz, pero Dios arregló las cosas y le dio ese hijo, para que ese hijo fuera el libertador del pueblo de Israel, lo sacara de ese momento. Usted ha sido llamado para ser un libertador de su familia, de su barrio, de su nación. Hemos sido llamados para ser la moral de este pueblo, porque nosotros nos quejamos muchas veces de todo lo bueno que estos políticos roban, que hacen, que esta gente que ponen allí, que tal, y bueno, hay tantos comentarios, escuchamos en los buses, escuchamos, pero yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estas personas hacen lo que hacen? Porque no hay temor de Dios en su corazón. La Biblia dice, con el temor de Dios es que los hombres se apartan del mal. Si no hay temor de Dios, no hay nada. Si el temor de Dios se va de su corazón, ya perdió. Dice, ¿sabía usted que hay muchos que han sido llamados, pero se han descalificado ellos mismos? Ni el diablo, ni las potestades, Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, nada nos puede separar del amor de Él. Pero sabe que nosotros mismos sí nos podemos separar del amor de Él, porque tomamos el camino equivocado. Dios llamó a este hombre y le dio una misión. Yo me he dado cuenta que Dios es muy específico. Cuando Dios dice en la palabra, yo te voy a dar esto, pero tú tienes que hacer esto, esto, esto y guardar esto. Y ahí es donde está el meollo de la cosa. Nosotros tomamos la promesa, pero no tomamos las condiciones de la promesa. Entonces Dios dijo que iba a dar la libertad a este hombre y le dio una fuerza sobrenatural. Este hombre nadie lo podía detener. Para él coger una puerta de una ciudad era sencillo, la cargaba. De una ciudad, no la puerta de un templo, la puerta de una ciudad. ¿Cuánto pesaba eso? Y él se la echaba en el hombro como si nada hubiera pasado. Eso era para él tan suave. Porque tenía ¿qué era lo que tenía? La presencia de Dios, el poder de Dios estaba en él, como está en usted en esta mañana también. Usted fue llamado para grandes cosas. ¿Cuántos lo creen esta mañana? ¿Cuántos lo declaran con sus labios? Yo fui llamado para hacer grandes cosas en Dios. ¿Cuántos lo creen? Bueno, usted puede recibir esa palabra para que no se quede allí, porque muchas veces nos miramos nosotros y decimos, es que en mí no hay fuerza.
Pero el Señor dijo, fortaleceos en mí y en el poder de mi fuerza. En Él que hay fuerza, en Él que tenemos la bendición de Dios. Entonces, no, y muchos tampoco hemos respondido al llamado de Dios. Dios nos ha llamado. Yo quiero que levante su mano y diga, Dios me ha llamado. Yo tengo un llamado de Dios. Si estás aquí en esta mañana y me estás escuchando allá también a través de YouTube, Dios te ha hecho un llamado. Y ese llamado es primeramente santo, consagración a Dios. Para que se cumpla el llamado de Dios, tienes que consagrar la vida a Dios. Y tienes que empezar en tu propia vida, no esperar que te llamen. Porque a veces nosotros empezamos, bueno, ¿cómo fue la historia mía? Yo tuve una niñez un poco trágica, difícil. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Mi papá no era un hombre responsable. Y entonces yo empecé a luchar desde 8 años a trabajar y todas esas cosas. Y bueno, fue tremendo la situación, pero tenía un llamado de Dios. Y yo entendí ese llamado porque un día yo estoy trabajando en una parte y yo dormía ahí en ese trabajo donde estaba. Me dio 2 sueños el Señor en una semana cerca del fin del mundo. Y yo dije, no, esto no es más, Dios me está llamando y yo me voy a entregar al Señor. Y vine a entregarme al Señor ahí en el templo un día, me entregué. Y entonces empezó una vida en mí, yo entendía eso, y yo empecé a hacer el aseo en el templo, a barrer. Nadie me dijo que lo hiciera, sino que yo veía la necesidad y lo hacía. Y no esperaba que me dieran nada, yo no me daban nada porque yo era el que venía a las 6 de la mañana y me ponía a hacer eso, y cuando la gente venía encontraba los baños limpios, y no eran baños como ahora, eran baños letrinas, cosas que a veces la gente no quiere limpiar y no quiere hacer porque tú sabes lo difícil que es. Pero yo sabía que Dios me había llamado para algo, y yo creo que Dios te ha llamado para algo, pero tú de pronto no has entendido ese llamado, o estás esperando que oír una voz o algo por el estilo. Pero Dios te llamó para grandes cosas. Depende de ti que ese llamado permanezca y que tú veas la gloria de Dios, depende de ti. Sansón le pasó algo, y es que él no entendió que la fuerza que tenía era una fuerza que Dios había puesto en él. Pero a veces los dones que Dios nos da tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros no valoramos. Creemos que eso nos pertenece a nosotros y entonces podemos hacer lo que querramos. Bueno, si quieren yo voy a profetizar, si quieren yo voy a cantar, si quieren yo voy a hacer esto. No, no es que quieren, es que yo sé que lo tengo y yo debo ponerlo en las manos de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Entonces, dice que Sansón, ¿qué hizo? Empezó a jugar con el don. Ustedes saben, primero, Dios le había dicho que no se casara con una mujer pagana, o sea, porque él era un apartado para Dios, consagrado para Dios, y él no hizo caso a eso. Un día fue a Timat y vio una mujer y se enamoró de ella, que era pagana. Los padres le dijeron, no, tú no puedes hacer eso. Él dijo, esa es la que me gusta. Y como ya era mayor de edad, dijo, los padres ni más qué hacer. Pero trajo consecuencias a su vida. El pecado siempre va a traer consecuencias a nuestra vida. La desobediencia traerá consecuencias. Y consecuencias nefastas si no nos damos cuenta de eso. Empezó a jugar y después se encontró con Dalila, que era una prostituta, y empezó a entregarle su vida a esa mujer. Y lo que dice la palabra es que cuando un hombre se une a una mujer, o una mujer se une a un hombre, se vuelve uno con ella. Por eso es que Dios dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo Satanás con el pueblo de Dios? Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Y cuando Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cuando una persona se une a una persona que no es creyente, se hace uno con ella. Entonces, si se une a un borracho, usted se vuelve borracha con él, o viceversa. Entonces, esta mujer era una mujer pagana, era una mujer egipcia. Empezaba a afligirle y la gente empezaba a decirle, bueno, dile el secreto, ¿cuál es el secreto? Y él se entregó tanto a ella que en un momento llegó y le abrió su corazón y le entregó el secreto. Él le dijo, yo soy nazareo, nadie puede cortar, si me cortan el cabello, yo pierdo la fuerza. Y pasó esto, que cuando él estaba de pronto, creía que las otras veces se iba a salir con la suya, porque siempre que
él le decía que me amarren con cuerdas nuevas. Venía, los filisteos contra ti, rompí esas cuerdas y todo quedaba libre. Entonces ella empezó a decirle, no me estás mintiendo, no me quiere, y empezó a afligir su corazón, a afligir su alma, y se dejó vencer por eso, y luego le dio el secreto. Entonces cuando ya lo amarraron, lo cortaron el cabello, quedó sin fuerza. Sansón era un hombre grande, pero sin fuerzas. Era un hombre llamado, pero había perdido la fuerza. Y la Biblia dice en el capítulo 13 o 14, 20, dice que Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. Lo más terrible que le puede pasar a un escogido de Dios es que Dios se aparte de nosotros. Si Dios se aparta de nosotros, perdemos todo. Perdemos, como dicen, hacha, calabazo y miel. No tenemos nada, porque con Dios es que nosotros podemos hacer grandes cosas. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Pues la Biblia dice que con Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la clave está en que usted debe guardar el llamado, debe aprender a servir a Dios de acuerdo a la capacidad, al don que Dios ha puesto, y Dios va a añadir fuerza cuando tú tienes algo que no tienes la fuerza para hacer porque hay cosas grandes para hacer. Cuando nosotros íbamos a hacer este templo, de pronto no teníamos la capacidad, el barrio de pronto con estrato 1 bajo, la gente decía, eso es imposible. Y para remate se nos caen las paredes, se nos caen lo primero que hicimos, entonces decían, esto se acabó. Pero como Dios era el que iba a hacer las cosas, Él puede levantarnos aún de la ruina, del lugar más inhóspito, de la situación más difícil, y hoy tenemos que darle gracias a Dios porque lo que era imposible para los hombres se hizo posible para Dios, y usted lo está viendo, es un milagro. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque usted ha creído también a la palabra de Dios? Dele un aplauso más fuerte. Así es también en nuestra vida, así es en nuestra economía, así es cuando usted ve que la gente dice todo está malo, entonces usted diga, para mí están bien las cosas, porque si yo obedezco a Dios, yo soy fiel, Dios dice que Él abrirá la ventana de los cielos y derramará bendiciones sobre mí hasta que sobre y abunde, y reprenderá al devorador. Porque la gente que está en el mundo, ellos reniegan, ellos no saben por qué están pasando las cosas, pero nosotros sí sabemos. Y nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, vamos a pasar por medio del fuego, por medio del agua, por medio del desierto, y no nos va a faltar nada, porque en el desierto está Dios, en nuestro desierto está Dios. Y fíjese que Él le dijo al pueblo de Israel, le dijo, no, el calzado no te faltó, durante 40 años un par de zapatos. No nos ponemos a veces a pensar cómo sobrevivió esa gente, los niños, y ahí no había máquinas planas para hacer vestidos. ¿Qué pasaba con el vestido? No se envejeció, 40 años, una muda de ropa, o sea, en el desierto, sudando, caminando, quizás como ellos hacían. El calzado nunca se les dañó, ni los pies se hincharon. ¿Por qué? Porque era un milagro, Dios estaba con ellos, Dios iba en la nube en la mañana, y en la noche una columna de fuego que los guiaba, y Dios los protegía y le daba alimento del cielo. Eso quiere decir que aunque estés en el desierto, si va Dios contigo, tú no le tengas miedo al desierto, porque vas a pasar el desierto y te vas a entrar a la tierra prometida, porque el que va contigo es mayor que el que está fuera de ti esta mañana. Dale un aplauso al Señor y créelo en tu corazón. Pero la desobediencia trajo como consecuencia que Sansón en un momento quedó sin fuerza, perdió su fuerza, y lo cogieron los enemigos, le sacaron los ojos, lo pusieron a moler como un buey. Esa es la situación cuando nosotros empezamos a desobedecer a Dios. Empezamos a jugar con el pecado. De pronto en el momento no sucede nada y estamos tranquilos. No, ya me salí con la mía, Dios es bueno. Pero llega el momento que la situación se pone difícil, y el mismo Dios permite eso para que reflexionemos. Yo creo que la reflexión de Sansón fue tremenda cuando daba vuelta en el molino ese, dando vueltas como un buey. Era tremendo. Y él dice, algunos estudiosos dicen que escuchaba la voz de las doncellas cuando los egipcios venían y las violaban y decían, Sansón, ayúdanos. Y él oía eso y él no podía hacer nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a pecar
y apartarnos de Dios, perdemos la fuerza espiritual y entonces vienen los problemas y entonces le decimos a otro, ora hermano porque estoy en esto, ora hermano, y si al otro se le olvida orar, perdemos nosotros. Pero lo importante es que cuando tú estás en Dios y vienen las circunstancias adversas y viene la dificultad y tú sabes que Dios está contigo, tú vas a clamar a Él y le vas a decir, Señor, yo soy tu hijo y las promesas son para mí, la sanidad es para mí. La Biblia dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz, la economía es para mí, la vida es para mí, la fuerza es para mí, porque te tengo a ti, porque tú eres fuerza en mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces vamos a creer esa palabra. Entonces se han dado cuenta que uno mismo se puede descalificar uno mismo. Entonces no le eche la culpa al diablo o a la mujer. No, que esta mujer, porque no es que él sabía que no podía andar con esa mujer ni jugar con lo que Dios le había dado. Entonces la clave aquí es, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de cuando estamos atraídos por una mujer que no es nuestra esposa, que no es, o que somos jóvenes y vemos una mujer que o sea, que no es la mujer todavía de nosotros, es la novia o la amiga? No podemos unirnos a ella porque la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia con lo que el corazón limpio invocan al Señor. O sea, huir, no unirnos a esa persona, no empezar a jugar y a decir yo soy fuerte y te fuiste. No, mire lo que hizo José. José, cuando vio las cosas malucas, agarró su ropa y empezó a correr y bueno, lo metieron en la cárcel y pasó por el momento difícil, pero salió victorioso. Y mire todo lo que Dios hizo con José. Todo eso lo quiere hacer Dios con nosotros, pero tenemos que guardar nuestro corazón y nuestra vida delante de Dios, porque Dios dice, ser santo porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Amén, hermanos, ¿cuántos lo creen? No ha cambiado eso. Si lo dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo también. Sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Y si tú eres mi hijo, tú tienes que mostrar que yo soy tu padre y tienes que reflejar a Dios en tu vida. Y era lo que Dios quería a través de Sansón, mostrar su poder y su gloria victoriosa a través de él, que él hiciera lo que él le mandó a hacer, pero se descuidó y perdió. También el caso de Saúl. En Primera de Samuel encontramos un caso en el 15, 22 al 26. Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención más que la gordura de los carneros. A veces nosotros es más fácil hacer un sacrificio, a veces ayunamos, hacemos todas estas cosas, pero no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos, Dios no va a escuchar nuestra oración. Lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Dios arrepentido. Pasó con este hombre también, Dios lo llamó a ser un rey. ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a ser rey? ¿Cuántos saben que Dios nos ha llamado a ser reyes? Nos gusta que esa palabra, Pedro dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes, pero para Dios el Padre. No para reinar nosotros fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el rey? Morir a su propio yo para que Dios pueda vivir en nosotros, Cristo pueda vivir en nosotros. Y para que pueda ser un reinado glorioso y maravilloso. Entonces nosotros queremos ser rey, pero sin la responsabilidad de un rey. Y eso pasó en la vida de Saúl. Dios lo llamó, lo ungió, le dio promesas, dijo, tu familia, todo es tuyo, pero tienes que obedecerme. Tienes que hacer lo que yo te diga que haga, y si no lo haces, perderás tu reinado. Y así pasó. Él empezó a hacer las cosas a su manera. Dios le dijo, ve a este lugar, mata a toda esa gente, acaba con todos ellos, acaba con sus vacas, Llegó Samuel y le pregunta, ¿lo hiciste? Y dijo, sí, claro, lo he hecho. Mentiroso. No había hecho lo que Dios le dijo que hiciera. Y entonces encontró y le dijo, Samuel, ay, como oigo esas vacas y ese bramido de las ovejas. Y él dijo, no, lo que pasa es que el pueblo dijo que la guardara porque estaban tan hermosas y nos dio tristeza matarla.
Esa es desobediencia a la palabra de Dios. Cuando Dios te diga que no hagas lo incorrecto, no lo hagas. O sea, porque Dios es específico. Yo veía en el llamado de Abraham, que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y Abraham salió, pero salió con Lot. Dios le dijo que saliera, porque es que Dios es específico. Dios no es como nosotros que hablamos a media lengua, no. Dios habla claro. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, una tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham se llevó a su sobrino. De pronto el sobrino estaba, bueno, ahí con él, era muy apegado a él y dijo: no, yo este sobrino me lo llevo. ¿Qué pasó? Que un día empezaron a pelear los siervos de Abraham con los siervos de Lot. Ya no cabían en la tierra, habían adquirido mucha riqueza. Y Dios no se le manifestó a Abraham durante ese tiempo, durante esos 13 años que Lot estuvo con él. Hasta el día que ellos se separaron, le apareció el Señor, le volvió a devolver otra vez la promesa y a decirle: yo soy tu escudo y tu galardón, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces, nosotros a veces tenemos cosas ocultas, cosas pequeñas, que no estamos obedeciendo a Dios y que eso no nos deja avanzar hacia la promesa y hacia la bendición de Dios. Entonces tenemos que cortar con todo aquello. Por eso es que dice la palabra de Dios: debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera que tenemos por delante y esta carrera hay que correrla en obediencia, paciencia, para que se cumpla lo que Dios ha prometido. Recuerdo lo que decía un entrenador, pasó con un entrenador y un corredor. Llegó el corredor, como decir, hoy era sábado, el domingo iban a correr, como que se fue en la noche a la cantina. Bueno, pasó una noche y después se puso la ropa, el corbata y un saco y llegó y le dijo: profe, ¿puedo correr así? El entrenador le dijo: claro que puedes correr, pero no te garantizo que ganes la meta. Tú puedes correr de la manera que quieras, pero si no corres de la manera que se ha establecido en la palabra, no vas a alcanzar la meta. Y eso es lo que pasa en muchos creyentes. Después le echamos la culpa al diablo, que es lo más fácil. El diablo, hermano, me tiene. No, mira, no es el diablo, soy yo. ¿Quién se descalificó? No fue el diablo, no le apareció el diablo y le salió y lo golpeó, porque él podía vencer al diablo con la fuerza que tenía, porque Dios estaba con él. Ya nosotros hemos vencido, dice: aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está fuera de nosotros. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice la Biblia, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra ti, contra mí, dijo el David: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, aunque venga un ejército contra mí, Dios va a pelear por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y nos va a dar la victoria. Dele gracias a Dios por eso, créalo en su corazón. Yo he pensado, y estaba pensando antes de dar este mensaje, que nosotros no hemos entendido la grandeza de la salvación de nuestra alma. No hemos valorado eso. Sansón no valoró los dones de Dios, la fuerza que Dios le había dado, y la perdió por eso. Y nosotros, por eso es que dice el autor de los Hebreos, dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Sansón se deslizó, Saúl se deslizó, porque empezaron a pecar y veían que la cosa todavía, la fuerza estaba en ellos, el poder todavía estaba en ellos, pero fueron alejándose de Dios hasta que llegaron el momento que no había retroceso. Todos se perdieron. Sansón, mire cómo murió. Ahí cogió las columnas del templo, porque otra vez Dios le devolvió la fuerza cuando el cabello, y se pudo vengar de sus enemigos, pero murió ahí. Y Saúl no se sabe si fue salvo, porque en sus últimos días consultó hasta hechicera y se había apartado de Dios. Dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y venía un espíritu de parte de Satanás y lo atormentaba.
Entonces, eso pasa cuando nosotros empezamos a hacer las cosas incorrectamente y de pronto no nos pasa inmediatamente algo, sino que esperamos que venga la situación. Él perdió su familia, perdió el trono, perdió la gracia, perdió la salvación, perdió todo. Entonces, por eso este autor nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue fiel y toda maldad recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Diga, la salvación que Dios me ha dado es lo más grande que yo tengo en la vida. Y tenemos que ser fiel por eso. No podemos andar vacilando con esa salvación, jugando con esa salvación. Un poquito aquí, un día me congrego, un día me voy para otro lado y así un día hago la voluntad de Dios, otro día no. No, tenemos que ser firmes hasta que Él venga. El que permanezca firme será salvo. El que permanezca hasta su venida. Entonces nosotros tenemos que grabarnos eso en nuestra mente. Y yo quiero compartir con ustedes en el libro de Josué, me llama la atención, porque nosotros nos preguntamos a veces por qué las promesas de Dios no se cumplen muchas veces en nuestras vidas. Y es porque nosotros queremos las promesas, pero no queremos alinearnos a lo que Dios nos dice que debemos hacer para que esa promesa se cumpla en nosotros. Josué 1 es un capítulo muy rico que nos habla de las grandes promesas de Dios, por qué Dios hace las cosas. Entonces, Dios le da una promesa y le dice, cuando le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo le voy a entregar la tierra. Por eso Dios preparó a Josué durante 40 años. Ustedes saben que Josué duró 40 años sirviéndole a Moisés, lavándole los pies, cargándole lo que Moisés llevaba, sometiéndose a Moisés. Pero un día muere Moisés y Dios levanta a este hombre y le dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, Dios le da una promesa, yo te voy a entregar la tierra, yo te voy a entregar esa tierra prometida. ¿Cuántos creen que Dios nos ha ofrecido una tierra prometida? No solamente en el cielo, una tierra prometida aquí. Nosotros salimos con una promesa cuando salimos de Egipto. La promesa es, te voy a llevar una tierra ancha, una tierra gloriosa que fluye leche y miel. Es la bendición que Dios nos va a dar aquí en la tierra, porque nosotros estamos esperando nada más la bendición del cielo y eso es tremendo y tenemos que guardarnos porque es la más grande. Pero Dios prometió bendecirnos ahora, aquí, a ti, a tu familia, si guardamos la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen esta mañana que es verdad? Entonces la clave está ahí. Dice, yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esas son las palabras de Dios. No te voy a dejar ni te voy a desamparar hasta que se cumpla mi palabra en ti. Qué glorioso, ¿verdad? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? El Señor te está diciendo, no te voy a dejar solo, vas a conquistar, pero conmigo. Por eso anda conmigo y verás que la promesa se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo creen? Tú tienes que visualizar esa promesa. Si Dios te la dio, es tuya, pero tú tienes que obedecer. Y es la clave. ¿Por qué esta gente perdió lo que Dios le había prometido para ellos? Que le iba a entregar el reinado para siempre. Si Saúl permanece fiel, él hubiera sido el David. Sus hijos, su familia hubiera sido lo de la descendencia de él. Entonces dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero había que esforzarse, diga conmigo, esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? Nosotros queremos la bendición, pero no queremos esforzarnos, no queremos orar, no queremos buscar a Dios, no queremos servirle al Señor, sino que estamos allí esperando que venga la bendición y no va a suceder así. El milagro sucede cuando usted empieza a caminar en esa fe y a creerle a Dios. Y fue lo que hizo este hombre.
Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. O sea, tú vas a repartir a ese pueblo la promesa que yo le hice a Moisés, la promesa que le hice a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú la vas a cumplir. El ministerio de Josué es el ministerio de hoy. Recuerden que Moisés murió y de ahí salió un Josué, que era el que le iba a entregar la tierra. Es el que nos va a entregar, ya la promesa se va a cumplir en nosotros, que somos los que hemos recibido a Cristo como el Salvador de nuestras vidas. Entonces Josué, Dios le da esa promesa y le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Vamos a ser prosperados en todas, ¿qué? ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Obedecer. Nada más lo que tenemos que obedecer. No tenemos que caminar de rodillas tantas millas. No tenemos que hacer tales y tales sacrificios. Obedecer la palabra. Me llama la atención lo que dice el versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Muy valiente. Esto necesita. ¿Qué tenía que hacer Sansón si quería la bendición de Dios? Permanecer en él. Ser valiente para rechazar a esa mujer, Dalila, y decirle, yo no me voy a unir contigo, yo soy templo del Espíritu Santo y Dios me ha prohibido unirme contigo. Fue lo que hizo José. Cuando la esposa de Potifar se enamoró, y este muchacho tenía unos 17 años, era un jovencito, y aquella mujer se enamoró de él, pero él, usted lee la historia, y él huyó, y ¿sabe qué dijo? No voy a pecar contra mi Dios. No voy a pecar contra mi Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía grandes cosas para él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos saben que Dios tiene grandes cosas para nosotros? Pero tienes que guardar la palabra de Dios en tu corazón y ser valiente para rechazar el pecado, para no prestar y no pagar, para no echar mentiras, para no andar diciendo cosas que no son. Porque no tenemos la promesa, ¿por qué no tenemos la bendición? Porque nosotros mismos vendemos la primogenitura por el plato de lentejas. Entonces después empezamos a llorar. Yo encontré un día un muchacho llorando. Estaba el hermano Dorly dando una clase, el pastor Dorly, que está en Valledupar, ustedes saben. Estaba dando una clase a los jóvenes y era un joven que había llegado hacía 2 años, 3 años, y él tenía como 10 años de estar ya en el Evangelio. Y entonces lo encontré llorando, llora. Y yo pensaba que era que se le había muerto la mamá o algo por el estilo, y empecé a consolarlo. ¿Qué te pasó? Y, no, hermano, lo que pasa es que este joven vino hace 3 años aquí, yo que tengo 10 y me está dando clase a mí, eso me duele en el corazón. Y yo, ay, ¿por qué está haciendo eso? Porque él ha entendido que tiene un llamado. Usted tiene un llamado de Dios. Si usted no lo hace, lo hará otro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos lo creen esta mañana que es así? Pero usted tiene que tomar lo que Dios le ha dado y guardar lo que Dios le ha dado y hacer lo que Dios le ha dado para que se cumpla la promesa en usted y en su familia. Entonces, ahí tenemos la clave. Y el versículo 8 termina tremendamente. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos reciben esa promesa esta mañana? Pero yo quiero leerte el versículo 8 otra vez. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios nunca se aparte de tu boca. Y dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrita, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si yo le preguntara esta mañana y no le había enseñado acerca de esto, ¿quién hará prosperar tu camino? Tú me decías, ¿quién es el que va a hacer prosperar tu camino? Dice, Dios.
Ahí no dice que Dios, ahí dice que tú, si guardas la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. La bendición está en que tú le creas a Dios y le obedezcas y guardes esa palabra. Entonces no te quejes de que el otro tiene, de que Dios bendijo a Julano, al hermano Perencejo. Quéjate de que no has guardado la palabra, empieza a vivir valientemente en la palabra, que todo lo que Dios ha prometido es tuyo, todo lo que Dios ha hecho es para nosotros, ¿sí o no? Entonces, ¿lo creemos o no lo creemos? Ponte de pie un momento y vamos a orar a Dios. No es el diablo, porque la más fácil es decir, el diablo me ha arruinado, el diablo me ha destruido. No, eres tú. Si no obedeces la palabra, la bendición no va a llegar. Si la obedeces, tú vas a hacer prosperar tu camino, vas a hacer prosperar a tus hijos, a tu familia. La gente o familia va a venir a buscar a donde ti porque va a encontrar que tú eres el hombre bendecido de la casa, como el caso de José. José era la bendición para su casa. ¿Por qué? Porque él no cayó con esa mujer. Prefirió ir a la cárcel y durar 12 años en la cárcel, imagínate, por no obedecer a lo que la mujer, el requerimiento de esa mujer. 12 años le tocó en la cárcel. Lo echaron ahí y ahí Dios lo bendijo y ahí Dios lo sacó para el palacio. ¿Por qué? Porque obedeció la palabra y se guardó a pesar de ser un joven allí y que estaba de esclavo, no se dejó vencer. Eso es lo que Dios quiere, que a pesar de las circunstancias, de la adversidad, del problema, no te dejes vencer, sino que vivas la palabra en todo tiempo y esa palabra se convertirá en una bendición para ti, para tus hijos y se cumplirán las promesas de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. En la obediencia está la bendición. David obedeció a Dios y Dios hizo un pacto con él. Nunca faltará un hijo tuyo en el trono. Y Jesús vino de la descendencia de David. Nunca va a faltar y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo. Mire que todo tiene una condición. Esa promesa dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha venido sobre el mundo. Si no guardas la palabra, tienes problemas para que esa promesa se cumpla en ti. Entonces nosotros a veces reclamamos y decimos, Dios, pero ¿por qué el fulano prospera? ¿Por qué el otro Dios lo bendice? ¿Por qué a mí no me bendice? Tienes que mirar cómo está tu vida con la palabra, qué tan obediente eres a la palabra. Entonces vamos a obedecer para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Amén. ¿Cuántos quieren hacer esa oración? Señor, ayúdame a obedecer, ayúdame a confesar lo malo, ayúdame a salir de esta situación. Porque hay muchas cosas que pasan, como les digo, cosas sencillas que el enemigo pone ahí en el corazón para que no obedezcamos, porque él sabe que cuando desobedecemos a Dios, también le abrimos la puerta al enemigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Hoy te alabamos, Señor. Te glorificamos y exaltamos tu nombre, Rey. Yo no sé cuántos están aquí esta mañana que dicen, yo quiero un cambio en mi vida. Dios me llamó y hace rato yo estoy sentado mirando las cosas desde lejos. Yo quiero empezar de nuevo. Si quieres hacer y venir al frente esta mañana, puedes hacerlo. Vamos a orar por ti. Vamos a ponernos de acuerdo. No es fácil. Por eso es que dice, esfuérzate y sé valiente. Dios está llamando a esa gente valiente, esforzada. Porque el tiempo cada día se pone complicado. Las cosas se van a complicar más. Pero si tú guardas la palabra en medio de la adversidad, como ha pasado con el COVID, fíjese, no había trabajo, pero usted no se ha acostado sin comer. ¿Por qué? Porque Dios está en usted, Dios está con usted. Entonces voy a esperar un momento para orar por todos aquellos que hoy dicen, Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero volver a ti, Señor. Si tú antes hacías algo para Dios, ponte a hacerlo, no andes preguntando nada. Dile, Señor, yo vuelvo a ti. Yo me vuelvo a ti de corazón. Yo voy a servir en tu obra. Tú me has llamado, Señor. Tú me has llamado para bendecir a mi familia, para bendecir mi hogar, para bendecir mi descendencia, Señor. Porque tú lo has prometido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti como somos.
Dios, creyendo tu palabra, creyendo, Señor, que hay grandes cosas para nosotros. Si hemos hecho lo de Sansón, estamos en desobediencia, vamos a volver a ti. Si algo ha pasado en nuestra vida, Señor, si algo hemos perdido, volvemos nuestro corazón a ti hoy. Y te decimos, perdónanos, Señor, queremos empezar de nuevo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad me agrada. Y es para mí una necesidad, Padre, en el nombre de Jesús. Tiendan sus manos hacia acá y oren por cada uno de estos hermanos que están aquí. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que no es tuyo, Señor, Vai Kamaya Lavakaya, Espíritu Santo, eres tú el que traes convicción a nuestra vida. Eres tú el que hace maravillas y proezas, Señor. Nadie nos podrá separar de tu amor, Señor, sino nosotros mismos. Nada nos podrá quitar la bendición, sino nosotros mismos. Dios, porque tú ya lo que has prometido, tú lo vas a cumplir en nosotros. Lo que tenemos que hacer es obedecerte, Señor, obedecerte a ti, hacer tu voluntad para que se cumpla la palabra. Hoy Ramakaya, Lavakaya, hay muchos hogares que están pasando necesidad, hambre. Hay que volver a Dios. Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Padre, en el nombre de Jesús, hoy volvemos a ti nuestro corazón, pidiéndote que nos perdones. Queremos volver a la casa del Padre. Queremos volver allí donde tú nos llamaste, Señor, donde tú nos dijiste que debemos estar. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana a través de tu palabra. Hoy bendecimos este pueblo, Señor. Toda carga de opresión, todo lo que no es tuyo, Señor, se va de sus vidas. Todo espíritu contrario, Señor. Gracias, Señor. Usted quiere ver milagros, obedezca a Dios, porque los milagros vienen por añadidura. Las cosas grandes pasan por añadidura. Cuando tú buscas a Dios, dice que las señales te alcanzarán donde tú vayas, en tu casa, en el trabajo, donde tú quieras ver la cosa que se mueve. Si tú buscas a Dios primero, Él va a hacer, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Cuando Él le prometió a Josué, ya estaba hecho. Solo Josué tenía que llenar los requisitos para que se cumpliera esa palabra en él, en su familia. Por eso le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te va a salir bien. Es la voluntad de Dios que te vaya bien en la casa, que te vaya bien en el trabajo, que te vaya bien en los estudios. Ay, Marrabacaya, Lavacaya, Espíritu de Dios. Ahora mismo oramos en el nombre de Jesucristo. Declaramos victoria sobre estos hijos tuyos, Señor. En todas las áreas, en el trabajo, en el estudio, Señor, en la familia, en la salud, todo lo que está ahora golpeando sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, lo bendecimos con paz, con fuerza, Señor, de parte tuya. Gracias porque hoy es un día de libertad, hoy es un día de victoria, Señor. Hoy es un día para ver tu gloria, Señor, para ver tu maravilla, para ver tu grandeza, Dios. Lo que tú tienes para nosotros es grande, poderoso. Oh, Ramaya, Lavacaya, hay poder en el nombre de Jesús. Declare que usted va a hacer la voluntad de Dios. Le digo que al finalizar este año vas a tener la bendición de Dios. Si empiezas a obedecer hoy, aunque estos meses sean difíciles para ti, se van a abrir puertas de trabajo, se van a abrir lugares, cosas milagrosas van a suceder, porque cuando tú haces la voluntad de Dios, se cumple esa promesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te vendrán por añadidura. Padre, yo declaro que este fin de año será el mejor fin de año para ellos, que verán cosas que no han visto hasta aquí, Señor, que verán tu mano poderosa guiándolos, Señor, llevándolos de tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Declaro esa palabra sobre ellos. Declaro que el bien y la misericordia le van a seguir todos los días de su vida, y que en la casa de Jehová morarán por largos días, Señor. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor, te damos gracias, te alabamos, Señor. Declaro que esta iglesia, Señor, será prosperada y bendecida.
a la medida que empiece a hacer la voluntad de Dios, a vivir esa palabra, Señor, las cosas cambiarán. Gracias. Dele gracias a Dios, alabe a Dios, dele gracias, porque Él lo hizo ya en la cruz del Calvario. Él lo hizo ya por nosotros. Padre, gracias. Gracias porque se va a cumplir tu palabra. Gracias. Gracias porque esta palabra es para nosotros hoy. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, te guarde. La paz de Dios está sobre tu corazón.